Renta fija o renta variable. Invertir en bonos o en acciones. Comprar letras del tesoro o criptomonedas. ¿En qué consiste cada activo y en qué se diferencia? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de este curso básico de bolsa. En el anterior vídeo, que te lo dejo por aquí arriba, habíamos visto qué era la bolsa, en qué consistía y cómo funcionaba realmente la bolsa de valores. Además de algunos temas muy interesantes como por qué sube y baja el precio en bolsa y cómo se toma el mercado las noticias que emiten los medios de comunicación. En este vídeo vamos a ver en qué activos financieros se puede invertir, separándolos en dos grandes grupos: renta fija y renta variable. Comenzamos con la renta fija. La renta fija se caracteriza porque en el momento de la compra de un activo financiero de renta fija, yo como inversor ya conozco cuál va a ser el rendimiento futuro de este, y si no lo conozco, lo estimo. Lo conozco ya que me aparece explícitamente cuánto voy a obtener de rentabilidad y en qué plazo. Y lo estimo porque hay diversos activos de renta fija que van ligados a un tipo de interés de referencia. Tipos de interés de referencia como el Euribor o el Eonia, que son dos de los tipos de interés más comunes a nivel europeo. Además, en la renta fija se obtiene una menor rentabilidad que en la renta variable. Pero es cierto que el riesgo que se asume es menor que en la renta variable. También es menor porque conocemos el rendimiento futuro del activo. Y al conocerlo, ya no hay tanta incertidumbre como en la renta variable. Vamos ahora con los activos más comunes de la renta fija. Primero tenemos los bonos y las obligaciones. Los bonos y las obligaciones pueden ser tanto por parte de un Estado como por parte de una empresa. Si lo emite un Estado, estaríamos hablando de renta fija pública. Y si lo hace una empresa, estaríamos hablando de renta fija privada. ¿En qué consiste un bono o una obligación? Básicamente en que el inversor va a dejar su capital en estas organizaciones y va a recibir un cupón anualmente de manera segura. De ahí que el riesgo que se asuma sea menor, ya que yo tengo de manera segura un rendimiento futuro, aunque sea pequeño, pero lo tengo asegurado. Tenemos otro activo de renta fija como las letras del tesoro, que son títulos de deuda pública a corto plazo. Y además se emiten al descuento. ¿Qué quiere decir que se emiten al descuento? Pues que en el momento de la compra yo voy a pagar menos por ese título de lo que me van a dar a mí en el vencimiento de ese título. La diferencia va a ser la rentabilidad que yo obtengo. Y por último, de los activos más famosos tenemos los pagarés. Los pagarés pueden ser tanto por parte de una empresa como por parte de un banco. Entonces estaríamos hablando de que es un título de renta fija, pero de renta fija privada. ¿Y en qué consiste? Pues consiste en ser una promesa de pago, es decir, en que me van a pagar a mí como inversor en el futuro. También existen otros tipos de activos financieros de renta fija, como los bonos convertibles conocidos como COCOS o las cédulas territoriales, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que estos activos, a medida que pasan los años, van siendo menos comunes y se van utilizando menos. Por lo tanto, los que más se suelen usar son los que hemos visto, como los bonos y las obligaciones, tanto por parte del Estado como de las empresas, las letras del tesoro y los pagarés. Por otro lado, tenemos la renta variable. Si habíamos visto que la renta fija se caracterizaba por obtener una rentabilidad menor que la variable y asumir un menor riesgo, lo que va a pasar con la renta variable es que vamos a poder obtener una mayor rentabilidad, pero a su vez vamos a tener que asumir un mayor riesgo. ¿Por qué? Porque no conocemos el rendimiento futuro de los activos en los que se va a invertir. ¿Y qué activos son los más comunes en este tipo de renta?
Pues en primer lugar tenemos las acciones. Las acciones son los activos financieros más famosos o de los activos financieros más famosos. Y estas son las partes en las que se divide el capital social de una empresa. Cuando un inversor adquiere una acción, pasa a ser accionista de esa empresa, accionista de esa sociedad. Entonces, ¿cómo consiste una inversión en acciones? Pues básicamente si realizamos una compra de acciones y compramos una acción a 20 euros, lo que queremos es venderla a un precio superior para que esa diferencia sea nuestra ganancia. Si la vendemos a un precio inferior, va a ser una pérdida. Luego tenemos otro tipo de activos como son las commodities. Las commodities son el mercado de las materias primas. Materias primas como el oro, el petróleo, la plata, el cobre, el paladio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y en qué consiste una inversión en materias primas? Pues básicamente en invertir por el valor futuro de estos. Es decir, yo compro hoy el oro porque basándome en un estudio creo que a 6 meses su valor va a ser mayor. Entonces, ya una vez hemos visto las acciones y las commodities, ahora vamos con las criptomonedas. Las criptomonedas, al igual que las acciones, son uno de los activos financieros más comunes, sobre todo por el tema Bitcoin muy recientemente, ya que está siendo muy famoso entre la mayor parte de la población. Y las criptomonedas básicamente son monedas virtuales, como la mencionada anteriormente, Bitcoin o Ethereum, Litecoin, Ripple. Existen una infinidad de criptomonedas. Estas son activos muy volátiles y para invertir en ellas se puede invertir tanto a largo plazo, que es lo que se conoce como holding, a medio plazo o a corto plazo realizando trading. Ahora vamos con los fondos de inversión. Los fondos de inversión son instituciones de inversión colectiva, son instituciones que recogen el capital de ahorradores e inversores para manejar este capital e invertirlos en diferentes activos y en diferentes carteras. Por ejemplo, un fondo Vanguard ve que el S&P 500 lleva una subida prolongada durante muchos años y quiere invertir en diferentes empresas del S&P 500. Decide invertir en 50 empresas que han estudiado y que creen que a lo largo de los años puede subir más. Pues los inversores que han aportado dinero a ese fondo de inversión van a tener la misma rentabilidad que va a tener ese fondo con dicha inversión. Es decir, yo invierto en un fondo y la rentabilidad que tenga el fondo es la que voy a obtener yo como inversor de ese fondo de inversión. Y también tenemos los fondos indexados, que son muy parecidos. Pero los fondos indexados van a replicar a un fondo de inversión. Es decir, yo voy a invertir en el fondo de inversión, pero sin realmente haberle dado mi capital a ese fondo. Es decir, son una réplica, por ejemplo, del fondo Vanguard con esos activos del S&P 500. Y por otro lado tenemos los ETFs. Los ETFs pertenecen también a estos tipos de activos que tienen mucho que ver, como los fondos de inversión, los fondos indexados y ahora los Exchange Traded Funds, que se conocen como ETFs. Y estos básicamente son un conjunto de activos que se van a agrupar en un fondo y que ese fondo va a cotizar en bolsa, es decir, son fondos cotizados. ¿Y para qué sirven los ETFs? Pues, por ejemplo, como no se puede invertir directamente en un índice, si tú quisieras invertir en el Nasdaq, tendrías que comprar todas las acciones del Nasdaq, pues existe un ETF del Nasdaq para que tú compres ese ETF y repliques el movimiento que hace el índice del Nasdaq. Básicamente los ETF son un instrumento híbrido entre un fondo de inversión y una acción. En cuanto a los derivados, estos son productos financieros que se derivan de un activo principal
y existen tanto opciones como futuros. Las opciones consisten en comprar o vender el activo subyacente de ese activo principal. Por ejemplo, en vez de comprar el Nasdaq, existe un activo subyacente de este, que sería una opción, y yo he comprado una opción del Nasdaq. No estoy comprando el activo principal, estoy comprando un activo que deriva de él. Y por otro lado tenemos los futuros. Los futuros son acuerdos que te van a obligar a comprar o a vender un activo en un futuro, en una fecha determinada y a un precio ya fijado. Y por último tenemos el Forex. El Forex es el mercado de divisas y es uno de los mercados con más transacciones del mundo, y en este se va a comerciar con el cambio de valor entre las diferentes divisas, ya sea el euro contra el dólar americano contra el franco suizo, el euro contra la libra esterlina, el dólar canadiense contra el franco suizo, etcétera, etcétera. ¿Y cómo funciona el Forex? Pues si por ejemplo hoy tenemos que el dólar vale 1,1215, eso significa que un euro, que es la divisa base, es igual a 1,1215 dólares. ¿Y en qué activos es mejor invertir? A esa pregunta no voy a poder responderte. Y no voy a poder responderte porque eso va a depender de ti y de tus preferencias como inversor. Hay inversores que tienen una cartera totalmente, es decir, el 100% de renta fija o el 100% de renta variable. O tienen un porcentaje pequeño en renta fija y uno grande en renta variable, o viceversa. Entonces, eso lo vas a decidir tú a medida que pase el tiempo y que tengas experiencia en el mundo bursátil y decidas qué activo es el ideal para ti y cuál te gusta más. Espero haberte ayudado en este vídeo a entender la diferencia entre renta fija y renta variable y a conocer un poquito de todos los activos financieros o los más importantes de cada bloque. Suscríbete al canal porque vamos a seguir subiendo vídeos de este curso básico de bolsa y además va a haber un curso de análisis técnico y análisis fundamental. Un saludo.